interessante l'abbiamo qua e l'abbiamo qua, con la presenza all'Istituto Cervantes di Napoli di Joan Bosch e Manuela Sáez. Per l'Istituto Cervantes è un piacere avere questi due ricercatori e studiosi della nostra storia condivisa fra la Spagna e Napoli. E io sarò molto breve perché la presentazione è importante e densa, abbiamo tanta informazione da condividere e per questo motivo saranno loro a dire e a mostrare quanto è enorme e ricco il patrimonio spagnolo a Napoli e napolitano in Spagna. E questa è la cosa più importante che oggi vedremo e che oggi impareremo con i nostri professori Manuela e Joan Bosch, che ringrazio assolutamente della sua dedicazione, del suo lavoro prezioso, silenzioso, un lavoro che si fa piano piano, sia del professore Bosch che è ricercatore e professore all'Università di Girona, sia della studiosa ricercatrice Manuela, che dedica tanto tempo e tanto impegno allo studio di queste preziose collezioni di scultura, pittura, documentazione, libri. Così daremo inizio alla presentazione di questo lavoro, poi avremo un piccolo aperitivo dove possiamo anche parlare dopo della presentazione con tutte le curiosità, domande e così via. E grazie mille della vostra presenza. Grazie ancora. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en el Instituto Cervantes. Durante muchos años he hecho presentaciones, hemos hecho congresos. ¿Me oyes? A ver. Bueno, si me oís igual, ahora. Que durante tantos años hemos estado organizando congresos con la Fundación Montepaso de Escalas y hemos participado todos en ellos. Mis estudios veremos que son sobre la Casa de Lemos, en especial sobre el séptimo conde. El séptimo conde, bueno, yo no sé si tengo que cambiar aquí para... Bueno, continúo. El séptimo conde, cuando llegó a Nápoles, se quedó fascinado de la ciudad, por muchos motivos. En primer lugar, por la cultura que aquí había. Él tuvo muchos amigos de los escritores, tuvo amigos escritores, y cuando llegó aquí, entre Manso y él, decidieron fundar la Academia Napolitana de los Ociosos. Y allí se reunían todos los intelectuales que había en Nápoles, no solo de literatura, sino también de ciencia. Estaba prohibido en esta academia hablar ni de política ni de religión, lo cual me parece una idea muy buena. Lemos, de todos es conocido que fue uno de los reyes menos corruptos, digamos, o más serios que hubo. Bueno, la familia. Será mejor que me ponga así, si no se deduce lo que... Este es un árbol genealógico de Lemos. Primero aparece hasta aquí el sexto conde, que con Catalina de Zúñiga y Sandoval tuvieron a 3 hijos, a Pedro, a Francisco y a Fernando. Fernando, que la condesa le llamaba, como era el más pequeño, le llamaba siempre Hernandico. Francisco, a la muerte del séptimo conde, Francisco sustituyó
murió, bueno, fue el que heredó el condado porque él no tuvo hijos, el séptimo no tuvo hijos y Francisco fue el que lo heredó. Estaba casado con una napolitana, Lucrecia Gatinara. Su hijo Francisco Fernández de Castro, que nació en Roma, fue el noveno virrey y estaba casada con Antonia Girón. A pesar de todos los líos que hubo entre los Osuna y los Demos, el noveno conde casó con una hija de Osuna. Tuvieron a Pedro Antonio Fernández de Castro con el mismo nombre, que fue 10º conde de Lemos y virrey de Perú. El siguiente fue Ginés Fernando Ruiz de Castro, que estuvo casado con Catalina de Silva, Mariana Osorio y María de Zúñiga. Estos no tuvieron descendencia. De estos fueron, por razones familiares, fueron pasando a otras casas y ya después, en 1777 aproximadamente, y un poco hoy pasaron a los y después ya a la casa de Alba. Hoy el duque de Alba es el conde de Lemos. Es un título que se le da mucha importancia en la casa de Alba y siempre recae con el primogénito. Sí, podemos pasar para atrás un momento. Bueno, teníamos, sí, para presentar mi parte familiar, aunque no tengo gota de sangre noble, ni azul, ni ningún parentesco, pero de alguna manera, tanto Manuela como por la parte de los Lemos como yo, estamos ahora interesados en estas dos familias y de hecho somos amigos a pesar que durante 500 años los Lemos y los Villafranca han mantenido relaciones muy pésimas e incluso bélicas durante muchos siglos. La idea era presentaros las dos familias a través de una selección de personajes del tupido árbol genealógico de la Casa de Lemos, que acabará desembocando en la Casa de Alba, y de la Casa de Villafranca, que acabará absorbida por la Casa de Medina Sidonia. De manera que, como también muchos sabéis, amigos y compañeros y colegas, de manera que cuando se viste pensado, bueno, casi que la exposición hoy la podríamos hacer a coro entre todos los asistentes. Sabéis que ello conlleva, desde el punto de vista de la investigación, que los fondos de la Casa de Lemos los tengamos que investigar en los archivos de Alba, además del tesoro documental que conserva el archivo de las Clarisas de Monforte, y en el caso de los Villafranca en el archivo ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, que además, si estáis un poco atentos a la prensa, incluso a la prensa rosa o a la prensa cultural, sabréis que últimamente es objeto de litigio incluso en los tribunales entre los herederos legítimos de la última duquesa y la presidenta de la fundación que actualmente gestiona el archivo de Medina Sidonia. Evidentemente nuestra intención era presentar los personajes fundamentales de estas sagas por su vinculación con la ciudad de Nápoles, con el reino de Nápoles, y en el caso de los Villafranca los conocéis perfectamente. Empezamos con la figura del gran virrey y de sus 3 hijos, y particularmente por lo que empezamos a conocer o se sabe hasta ahora de García, que casó, como veis. Pedro fue muy hábil en sus enlaces a la hora de diseñar los enlaces matrimoniales de sus hijos. El mayor el segundo lo casa con Vittoria Colonna, y a ella la hija más joven con Cosimo de Médicis. De García de Toledo pasamos a Pedro de Toledo y Colonna,
que se casará con María de Mendoza y de hecho ya dará lugar a una serie de hijos, entre los cuales curiosamente acabará la figura que acabará siendo más destacada será una de las hijas, la hija menor, María de Toledo, que a causa de su, digamos, obsesión devota por acabar siendo una monja descalza a la manera de Santa Teresa de Jesús, acabará forzando a su padre a fundar el convento de la Anunciada, donde, como veremos dentro de unos instantes, es ahora mismo el depósito más genuino de lo poco que ha quedado de las grandes colecciones de Villafranca. De manera que, si pasamos a la siguiente, bueno, la iconografía de los Lemos también es de sobras conocidos. Si quieres decir alguna cosa, Manuela. Voy a decir nada más. Sí. Acércate. Pero, sí, ahora. Yo desde la separación que hubo, las luchas que hubo entre los Villafranca y los Lemos, solamente muy breve, la suegra de Pedro de Toledo era hija del primer conde de Lemos. Y cuando el conde de Lemos muere, deja su herencia a un nieto, el hijo del hijo. Pero era hijo natural. Y la suegra de Pedro de Toledo decía que le pertenecía a ella todo, porque ella era, que a pesar de ser mujer, por ser hija legítima. Y el nieto decía que no, que un hombre precede a una mujer. En este pleito estuvo en manos del marqués de Astorga y fue cuando se separó. El viejo se lo dio a la mujer, a esta hija, y todo lo de Galicia se lo dio al viejo. Pasamos a la siguiente y veremos ya una serie de referencias que en realidad queremos mostrar muy rápidamente porque digamos, el conocimiento es por parte de más vuestra que nuestra, es muy evidente, pero solo para señalar muy de pasada la memoria de las señales arquitectónicas y urbanísticas que los Villafranca primero y los Lemos después, porque aunque como episodios del coleccionismo las dos sagas generan unas actividades y unos proyectos muy parecidos, es evidente también que desde el punto de vista cronológico la eclosión del patronazgo y del coleccionismo Toledo precede al de los Lemos y tiene, digamos, un marco cronológico más amplio. Empezaría con la llegada del virrey Don Pedro en los años 20 a principios de la tercera década del siglo XVI y no acabaría hasta principios del XVII, cuando ya finalmente las responsabilidades diplomáticas del quinto marqués Don Pedro de Toledo Osorio le hacen volver a España y establecer ya una residencia permanente en Madrid, a donde se llevará todas las colecciones que ha ido atesorando a través de adquisiciones en Italia, pero también, como veremos, en Francia. En todo caso, podemos pasar muy rápidamente porque son lugares emblemáticos, de sobras conocidos. Algunos de vosotros, bueno, estoy viendo a Ricardo, lo conocen mucho mejor que yo, pero quería mostrar simplemente cómo la presencia, cómo es de intensa y de espectacular la presencia, y desde el punto de vista artístico, evidentemente, es una presencia que deja unos rastros muy brillantes, muy espectaculares, en forma evidentemente, del gran sepulcro de San Giacomo degli Spagnoli, el gran sepulcro del Marqués en San Giacomo degli Spagnoli. Luego pasemos adelante, el retrato de Tiziano, o atribuido a Tiziano, que se conserva en la Gemäldegalerie de Múnich. Al siguiente es solo para recordar de nuevo también sobre la topografía, los lugares emblemáticos del paso de los Toledo por Nápoles, el Palacio Vicerreal, o la memoria del Palacio Vicerreal, en parte ya después
ocupado por la, semi-destruido y 2 jardines ya ocupados por la intervención arquitectónica de la etapa de Lemos. La siguiente, podemos pasar muy rápidamente, las vistas, también seguramente los presentes tenéis en mente otras de las que un poco caprichosamente y por azar he ido escogiendo, y la siguiente sí que ya nos remite a otros lugares quizás menos conocidos desde el punto de vista de la investigación. Yo tengo la sensación, después de haber explorado los fondos documentales de los Villafranca, particularmente en Medina Sidonia, que a pesar de algunas descripciones antiguas, a pesar de los poemas de Luigi Tansilo, La Florida, sobre la villa de García de Toledo en Chiaia, es aún difícil hacerse una idea bastante, digamos, rica de cómo era, de cómo fue esta villa en realidad, y de conocer al detalle las intervenciones artísticas más destacadas que tuvieron como escenario, artísticas y culturales que tuvieron como escenario esta villa. La siguiente, por favor. Las descripciones aparecen continuamente en la documentación de Medina Sidonia, particularmente cada vez que evidentemente hay una defunción de uno de los marqueses y se redactan los exhaustivos inventarios sobre los bienes y las propiedades. Por ejemplo, una sobre Chiaia muy interesante y de las más detalladas, que podemos complementar con la siguiente diapositiva. Creo que hay otra con otras descripciones muy interesantes que aparecen en la correspondencia, en este caso entre don García y su confesor, el mallorquín Mateu Pollo, hombre de mucha confianza para don García, con el cual llega parece es un anacronismo evidentemente, pero casi se está psicoanalizando continuamente a través de unas largas cartas. La siguiente, por favor. Sobre Pozzuoli también, sobre algún detalle de cómo eran los jardines de Chiaia. Tenemos también algunas descripciones, contamos también con algunas descripciones en la rica correspondencia conservada en Medina Sidonia, afortunadamente siempre copiada por algún secretario o algún escribano, porque los que os habéis enfrentado a las cartas de García de Toledo sabéis que tenía una caligrafía infernal y en fin, te cae el mundo encima cuando te encuentras delante de una carta de García de Toledo sin una versión copiada y digamos, adecentada desde el punto de vista de la caligrafía. En este caso es una descripción muy bonita de alguna de las fuentes que estaban cargando hacia 1569, y la siguiente es ya un recuerdo a otros lugares toledanos, quizás menos insignes, aunque el último lo era mucho realmente, como es el sitio de la Duquesca, que por la correspondencia que nos ha llegado a través de las series conservadas en Medina Sidonia, parece un lugar precioso desde el punto de vista del estudio también de la memoria de la antigüedad que va aflorando en esta etapa, en Nápoles en esta etapa, o en la zona, en el área de Nápoles en esta etapa, cuando se hacen intervenciones de monumentalización o de adecentamiento de estas propiedades de los Toledo, como la granja de Campillón, esta ya no la cito, y la siguiente, finalmente, las siguientes ya se refieren al episodio también conocido por todos de Pozzuoli, justamente estos días de actualidad y justo por esta temática que aparece en tantos grabados, y la siguiente incluso, lo veremos en la siguiente, pero también la mayoría de los presentes situaréis perfectamente lo que recordamos o lo que se puede evocar o lo que queda del recuerdo de cómo fue la villa de Pedro de Toledo en Pozzuoli. Pero lo interesante, al menos desde el archivo español de Medina Sidonia, aparece en la siguiente diapositiva, en la siguiente, y volveremos atrás, que son las descripciones en la correspondencia de algunos episodios sísmicos que tienen lugar en los campos Flegrei, en el Campi Flegrei, que justamente el día que colgaba esta imagen recuerdo haber
estar viendo la televisión en España y escuchar el relato de que justo hace un par de días había sucedido algo parecido. En todo caso, el episodio es muy espectacular, porque cuenta cómo los movimientos sísmicos en ese día provocaron que más de 50.000 almas, dice, ánimas, fueran a comulgar y a confesarse, y provocó también la aparición de un personaje muy extraño, que aquí, del nombre del cual no se menciona, aparece mencionado como un astrólogo o un astrónomo, ahora no recuerdo la palabra exacta, que iba engañando a la gente, diciéndoles que estaba llegando el fin del mundo, provocando el pánico hasta el punto que tuvo que intervenir, evidentemente, el virrey para calmar la situación. Si volvemos a la anterior, los que conocéis un poco la historia, evidentemente, del Jardín de Pozzuoli, pero sobre todo la historia de la escultura del Renacimiento, tendréis presente, tenéis constancia. Podemos pasar la anterior, por favor, que uno de los pocos vestigios que han quedado de las fuentes de los jardines de Pedro de Toledo en Pozzuoli es la figura del río, llamada del río, del fiume, de Pierino da Vinci, que actualmente se conserva en el Museo del Louvre. Pasamos a la siguiente, por favor, y la siguiente aún, para recordar simplemente también algunos de los nombres de los personajes que intervinieron en los proyectos, sea de Pozzuoli, sea de Chiaia, básicamente relativos siempre a la realización de fuentes monumentales en mármoles, algunas traídas encargadas en Florencia, a través de que generan o motivan la intervención de escultores como Tribo o Francesco Camilliani, que acaba realizando la del Jardín de Luis de Toledo, que acabará siendo enviada a Palermo, donde el ayuntamiento la acaba instalando en el sitio que conocemos actualmente. La siguiente sería un ejemplo de lo que tenemos a propósito de algunos de los diseños de fuente, Vincenzo Casale, que se conservan en la Biblioteca Nacional de España, aunque la relación con las fuentes de Pozzuoli y de Chiaia, digamos, es más intuitiva que no documentada. Pero bueno, parece bien encaminada. La siguiente, por favor. Finalmente, para acabar el bloque de los proyectos arquitectónicos vinculados a Toledo, existentes o conservados, documentados o conservados en territorio del Reino, una mención a cómo estos proyectos, iniciados durante la tercera década del XVI, prosiguen a principios del XVII a través de los contactos de Pedro de Toledo, quinto marqués de Villafranca, con Domenico Fontana, al cual invita a visitar tanto la villa de Chiaia como el palacio de Pozzuoli, que según los corresponsales de don Pedro estaba en una situación lamentable a finales del siglo XVI. Y creo que con esta imagen, si pasamos a la siguiente, hay todavía encontramos una diapositiva que es la que sirve para pasarle la palabra a Manuela para introducir en esta panorámica también los proyectos de los Lemos, que es una muy bonita relativa. Esta es correspondencia entre la Casa de Lemos y los Medici, conservada en el Archivo Benifeo de Florencia, pero es muy bonita particularmente por el último fragmento, porque es un elogio de las bellezas naturales de Pozzuoli, de los beneficios de los baños de Pozzuoli y de la Solfatara, pero también un recuerdo muy bonito a la historia antigua de Pozzuoli y de la región de Pozzuoli. Y ahora ya paso la palabra al sector Lemos. Por favor, pasas la Siguiente. Cuando los estos condes de Lemos llegaron a Nápoles, se encontraron con que el palacio que había hecho Pedro de Toledo era muy pequeño, y habían pensaron construir uno nuevo que le diese
más importancia a los reyes. En un principio ellos dijeron que necesitaban hacer un palacio monumental porque Felipe III iba a hacer una visita a Nápoles. El palacio fue una obra, encargaron a Domenico Fontana la realización del proyecto y Domenico Fontana se quedó muy asombrado de que la condesa supiera tanto de arquitectura, porque incluso la condesa de Lemos le corregía muchas cosas que él decía que estaba muy bien, sobre todo para que se dejasen ver los jardines, que eran tan espectaculares. Lo comenzaron, pero ya el sexto conde de Lemos muere en 1601 y ya no... bueno, el palacio se continuó construyendo. Pasó a ocuparse del palacio su hijo, Fernando, estuvo de virrey interino por 2 años hasta que llegó Benavente. Tanto la condesa como el conde todos los Lemos eran gente muy culta, tanto de literatura como de música, interesados en las bellas artes y eso lo veremos más tarde que a la condesa cuando le dedican un libro de música del canto llano. Le interesaba también mucho la música. La condesa se interesaba mucho por la arquitectura, porque ya ella en España, cuando vivía en Monforte, ella fue la encargada de controlar el colegio de la Compañía de Jesús, que fue fundado por el cardenal Rodrigo de Castro, que era el hijo de la tercera condesa de Lemos. Y cuando ella muere y en su legado los libros que deja, hay muchos libros de arquitectura. Yo puedo recordar en ese momento el libro de arquitectura de Sergio, que era muy interesante. Esta es una dedicatoria que hace Domenico Fontana, en la que dice Carvaquera Fontana, que a doña Catalina se dedica a doña Catalina de Zúñiga, Sandoval, condesa de Lemos. Los Lemos, esto ya es del hijo del séptimo conde de Lemos, cuando llegan a Nápoles hacen una fundación muy importante, pero ellos dejan aquí en Nápoles una huella, los séptimos condes de Lemos dejan una huella que todos conocemos. Una de ellas es los Lemos es el Palacio Real, otra es el archivo histórico nacional, que se dedicó a universidad, y esta es la iglesia de San Ferdinando. Esta iglesia es una fundación de la séptima condesa de Lemos. Cuando ellos regresan a España, los varones napolitanos le hicieron una donación a la condesa de 30.000 escudos. Ellos no querían aceptarla, pero después la aceptaron pensando en invertir ese dinero en algo de Nápoles. Ellos no se iban a quedar con él. Y al llegar a España lo proponen para una capilla de San Llenaro, pero San Llenaro no lo quisieron porque decían que tenían demasiadas donaciones. Entonces, muy inteligente, el padre Negrón, que era jesuita y era el confesor del conde, que había sido el confesor del conde, le propone a la condesa que se lo dedique a un colegio de jesuitas. Y se hace un colegio nuevo de jesuitas y cerca del cuartel de los españoles, para que los hijos de los españoles puedan fácilmente acudir a él. Y deciden fundar esta iglesia, que en un principio se llamaba la iglesia de San Francisco Javier, pero después de la expulsión de los jesuitas se llamó San Ferdinando. Hoy en día
nadie sabe, o muy pocos napolitanos saben que esto fue una fundación de la séptima condesa, porque no hay ninguna placa que diga que lo diga. Yo cada vez que doy una conferencia aquí en Nápoles, o casi cada vez, reclamo esa placa que debe de ser de agradecimiento a la séptima condesa, porque se empleó dinero en esta iglesia y en el colegio de los jesuitas. Hoy es una cofradía, no recuerdo bien qué cofradía es, pero ella dedicó y es muy curioso porque ella, en la primera piedra se pone en el 1636, 2 años después que se pone la primera piedra del convento de las Madres Clarisas de Monforte de Lemos, el nuevo convento. Casi se estaban las dos construyendo al mismo tiempo. Cuando se hace el proyecto, el padre Negroni explica, tiene una correspondencia con las monjas muy extensa, de muchos años, que va dando cuenta de todas las vicisitudes que iban pasando para hacer esta iglesia. Primero, para la compra de los terrenos, que no se los querían vender, después el que se los quería vender se quería aprovechar de que lo necesitaba y le subía el precio. Después también tuvieron el problema de la cúpula, que decían que si era más alta que el palacio, que no se podía hacer. Bueno, ella en su testamento dejó dicho que era una fundación de ellos, que los patrones eran los Lemos, la casa de Lemos a perpetuidad, y que no quería que interviniese ninguna otras personas en su fabricación. El dinero que saliese de su legado, de lo que dejaba en Galicia, para que nadie interviniese en esta fundación. Somos así. Este es el museo arqueológico, que fue también matado, bueno, estaba hecho sobre unas caballerizas reales, pero el conde de Lemos, con vista de que no tenían un lugar para la universidad, le encarga a Giulio Cesare Fontana, el hijo de Domenico Fontana, que haga un proyecto para la universidad. Y es este que hoy ocupa el Museo Arqueológico Nacional. Sigue. Bien, aquí entramos solo a hacer un apunte, pretendemos solo hacer un apunte para destacar que, aunque a veces también a nosotros se nos escapa, el patronazgo, sea de la Casa de Lemos, sea de los Toledo, es un proyecto, responde a unos proyectos culturales y no únicamente de coleccionismo artístico o de alojamiento, o pensados para el alojamiento de determinados espacios, sea religiosos, sea civiles. También creo, de nuevo, que es de sobra conocido, al menos seguro que aquí en Nápoles, seguramente si la conferencia la hiciéramos en España, lo diríamos al revés, pero en este caso aquí es de sobra conocido el vínculo tanto de Pedro, sobre todo de Pedro, con poetas de la categoría no solo de Garcilaso, sino también de Luigi Tansilo, que además es un episodio muy bonito desde el punto de vista de la historia cultural y evidentemente de la literatura, porque la relación de Pedro con Tansilo la hereda también García. Incluso yo diría que con García la amistad, la relación de confianza se acrecienta incluso en la etapa en que Tansilo sufre, digamos, el castigo de ver su obra en los índices de libros prohibidos. Hay otra diapositiva parecida, me parece, porque evidentemente también el patronazgo de los Toledo llega a ser importante para la redacción de la que para los historiadores de arte es una obra imprescindible, las Due Lezioni de Benedetto Barchi, y en cambio, creo que ya en la siguiente, algunos años más tarde de esta concentración de episodios
digamos, de vínculos que nos hablan de vínculos fructíferos entre el mundo de Toledo y la literatura, se produce también el gran episodio de complicidades entre los Lemos y algunos grandes personajes, en este caso más de la literatura hispánica que no la en lengua italiana. Con Lope de Vega, el conde siempre tuvo mucho afecto. Él dice ahí que fue secretario. Hubo un momento que yo llegué a pensar si había sido secretario o no, pero cuando vi esta dedicatoria, ya me di cuenta que sí, que no podía, que había sido el secretario del conde. Y cada vez que se hacía en Monforte algún acto, cuando él regresa a España y tiene que sentarse en Galicia, cuando hacían alguna fiesta, y aún después de muerto él, cuando se hace alguna fiesta de la condesa, su mujer, cuando siempre se presentaban obras de Lope. Lope estaba presente siempre en las grandes fiestas del conde de Lemos. Siguiente. Es que no lo veo bien. Estás muy para... Sí, bueno, ya de todos es conocido la segunda parte del Quijote de Cervantes dedicada a Lemos, con tanto cariño Cervantes le tenía a Lemos. No hay más que pensar en ella que estaba muriéndose, le faltaban 2 o 3 días, y cuando dice aquello que he puesto en el estribo, señor, ¿se acuerdan de Lemos? En un momento en que se estaba muriendo, que ya sabía que se iba a morir y que no necesitaba recibir nada ninguna dádiva del conde. Es muy curioso que no se encuentre cómo el conde de Lemos ayudó a Cervantes monetariamente, porque seguro que lo hizo, pero yo creo que esa es mi idea, porque lo hemos buscado por todas partes, y yo en particular, que los condes siempre tenían un dinero secreto, que le llamaban, que recibían todos los meses una cantidad dentro de su paga, no era que fuera él. Entonces ese dinero no se reflejaba, porque yo he encontrado el libro diario de gastos del conde de Lemos de los 6 años que estuvo en Nápoles. Día a día todo lo que iba gastando privado, los gastos privados. Y no aparece nada, y aparece todo lo que le daba de limosna, de regalos que se hacían a sus sirvientes, pero no aparece nada dedicado a Cervantes. Y yo creo que estaba dentro de ese dinero que era secreto y que no se sabía qué se hacía con él. La siguiente. Bien, este episodio es muy excepcional. De hecho, tomo la palabra yo simplemente para indicar que, por lo que sabemos de una y otra casa, no solo, aunque ambas acreditan un gran interés y preocupación, interés por la música y preocupación por dotarse de sus equipos de cantores y de músicos, sea en las fundaciones religiosas, sea en las residencias, en sus residencias, sea en Nápoles, en Villafranca o en Madrid. En el caso de los Lemos sí que tenemos documentación y pruebas muy sólidas para incluso hablar de una familia que llegó a hacer sus pinitos en el arte musical y en el arte literario. Sí, el conde de Lemos, me refiero al séptimo conde de Lemos, en el aspecto literario, yo creo que si no llega a ser político, sería un gran... escribiría maravillosamente, porque ya los profesores lo alababan. Y la madre, cuando se está encargada del colegio de la Compañía de Jesús de Monforte, manda a hacer una cátedra de música. Y el libro que tenemos... Sí, siguiente. Este libro es el libro de Cantoriano de Montanos a la condesa. Y creo que es ella, la segunda mujer, solo hay 2 mujeres a las que se le dedica un libro en el siglo XVI. O sea que eso es muy, muy interesante.
Y bueno, el conde era muy aficionado a la música, pero también no era su hermano, que estaba de embajador en Roma, cuando él era virrey aquí en Nápoles, y de embajador en Roma ayudaba a los españoles que venían a estudiar a Roma música, y él los ayudaba. Y incluso en Monforte tenían la música, tenían de músicos de capilla, se llamaba, tenían ellos cuando fueron a Monforte, o se llevaba música incluso de Villafranca, en una ocasión llevaron músicos de Villafranca, pero luego lo que sí llevaron fue la panadera de Villafranca. Y llevaban de música de la Catedral de Santiago para las representaciones, eran muy aficionados, y el conde tenía una guitarra, que compraba una guitarra. Pasamos a la siguiente. Así, justamente era la prueba documental que ha aparecido ahora también en la correspondencia del archivo Mediceo sobre cómo alguna de las condesas, incluso su hijo, que no sé si será el séptimo conde, ya llegó incluso a escribir alguna canción o a escribir algunas poesías. Las poesías escribía que cuando era joven la madre era la correspondencia que mantiene la madre con el marido, porque ellos vivían en Monforte y ella estaba con los hijos en Monforte y el marido estaba en Valladolid resolviendo los pleitos que le había dejado su padre. En una de sus cartas dice el marqués, porque al hijo le llamaba el marqués. El marqués escribió unas poesías preciosas, deberíamos de guardarlas. Sí. Bien, y ahora ya para entrar en la segunda parte sería justamente tal vez pienso la más interesante de presentar aquí en Nápoles, porque es la que pretende recordar cuáles fueron los escenarios de ambas familias en el norte de España, tanto en la de Monforte en el reino de Galicia como la de Villafranca en el reino de León. Y como antes ha comentado Manuela, hasta la etapa de Pedro II Marqués, fueron incluso un solo territorio bajo soberanía de la Casa de Lemos, que finalmente, después también de una serie de enfrentamientos bélicos que exigen la intervención de los reyes, acaba partiéndose en la zona galaica y la zona leonesa, que desde el punto de vista turístico, esto nos gusta mucho, Manuela, también generan dos denominaciones de origen de vinos muy diferentes. Ribeira Sacra en la parte galega y el vino del Bierzo en la parte de los Villafranca. Es decir, que incluso desde el punto de vista enológico, Villafranca y Lemos siguen compitiendo aún en la actualidad. En todo caso, creo que es bonito, a mí me gusta mucho cuando podemos hacer algún encuentro en estas dos ciudades, dos pequeñas ciudades, los pueblos grandes, destacar la proximidad entre Villafranca y Monforte, de manera que los dos conventos que fundarán, sea los Villafranca, los Toledo, sea los Lemos, curiosamente no solo son muy cercanos, sino que, curiosa o significativamente, tendríamos que pensar en ello, están dedicados a la orden de las clarisas descalzas, los dos. Y actualmente Monforte gana 8-3, porque hay 8 monjas en Monforte, 3 solo en Villafranca. Y esto ha motivado una operación que finalmente ha sido exitosa por parte de una serie de investigadores que hemos trabajado sobre la Casa de Toledo, pero sobre todo gracias a la complicidad de muchas personas en Villafranca, que hayamos conseguido la declaración de bien cultural de interés nacional para el monasterio de la Anunciada, porque al quedar tan pocas monjas, los bienes del monasterio corrían el peligro de desperdigarse a capricho o de la orden franciscana o del obispado. Y ahora mismo, por suerte, hemos podido protegerlo. Esperemos que también sea el caso dentro de un tiempo
de Monforte. Sí, yo estoy haciendo ya, casi terminado de hacer el inventario para declarar, para ver si se declara bien. Aunque, bueno, la suerte que ha tenido Villafranca es que ha tenido personas como Joan que se han interesado mucho por la esto, gente, como otras personas. Y en Monforte es más real. Sí. Y en todo caso, bien, es muy interesante también digamos, la geografía de estas dos familias, porque ya podéis entender fácilmente lo que representaba desde el punto de vista logístico el envío de las colecciones o de las obras de arte desmontadas. Pensad en la historia del sepulcro de Don Pedro en San Giacomo degli Spagnoli, que estaba pensado para ser enviado por piezas a la colegiata de Villafranca, y es una logística que cada vez conocemos mejor, que cada vez parece también un tema más interesante, que obligaba a trasladar personas, bienes, maquetas, en fin, monumentos desmembrados por mar hasta Cartagena, muchas veces con escala en Barcelona, pero el descargo se hacía en Cartagena y desde Cartagena se trasladaba en carros atravesando toda la península, la meseta en diagonal, hasta Villafranca, o muchas veces también hasta Madrid, que finalmente acabó siendo la residencia que acabó concentrando lo mejor de las colecciones de la Casa de Toledo. Pasar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya es una cosa más turística para invitaros a visitar, sea en este caso Monforte, territorio Lemos, o la siguiente. Bueno, tal vez quieras comentar algo del colegio, porque aparte de este gran núcleo monumental vinculado a los condes de Lemos, Monforte conserva otra gran pieza arquitectónica. Este es el colegio del Cardenal Rodrigo de Castro que comenté antes. Es un edificio maravilloso. La parte del colegio está regentado por los escolapios, pero bueno, el edificio tiene y ha tenido unas obras de arte muy buenas, como es el Van der Rohe, que está en el Museo de Berlín, que se ocasionó muchos problemas cuando se vendió, porque no querían que se vendiera, que saliera de España, pero al final se vendió para poder arreglar, acabar con el edificio, arreglar el techo y hacer muchas reformas. Tiene una pinacoteca maravillosa que yo también os invito a visitar. Tiene, bueno, aquí, bueno, ya veis que nos interesa mucho la dimensión patrimonial de la investigación y, por tanto, intentamos siempre dar este paso cuando conseguimos culminar una investigación ante las instituciones que tienen responsabilidad en la gestión del patrimonio, para preservarlo, para que se conserve en buenas condiciones, en buen estado. Y, bueno, en principio, en Monforte, la situación del patrimonio Lemos en el convento de Clarisas es relativamente buena, aunque mejorable, sin duda, y hablará de Manuela, pero en el caso del convento del Colegio de los Jesuitas, la situación es más precaria. No tanto, digamos, el sepulcro del cardenal de Jean Bologna, que se conserva relativamente bien, como del antiguo tesoro, que se conserva en unas condiciones muy poco adecuadas. Y esto decir que esto sí también es, el patrono también es el conde de Lemos a perpetuidad. Que, como he dicho antes, el conde de Lemos es el duque de Alba. Son dos títulos que siempre recaen sobre el hijo mayor. La siguiente, la vista de Villafranca, la siguiente. Y bueno, los sitios emblemáticos son los sitios emblemáticos de la Casa de Toledo. Digamos, no solo la ciudad de Villafranca, es el feudo originario, sino también los castillos, que empiezo por el de Corullón, porque también es el que, digamos, el embrión de la casa, la estructura defensiva, todavía de aspecto medieval, aunque ha sido restaurada por uno de los descendientes y actualmente está habitado, pero particularmente el castillo de los Marqueses,
tanto de don Pedro el virrey como de su hijo Fadrique, don García, don Pedro y los sucesivos marqueses que con fortuna y medios diversos han intentado mantener viva la vida en el castillo, que actualmente ha quedado reducida a una sola de las alas, de las 4 alas del castillo y a 2 de las torres circulares angulares. El resto está en ruinas y solo tiene actualmente un uso para actividades culturales en verano. La siguiente, pero en todo, esta es la vista de la fachada, es muy interesante, bueno, con tiempo sería interesante analizar toda la heráldica que permite ir viendo y reconstruyendo las diferentes fases constructivas. La siguiente es solo para indicar que hay un momento a principios del siglo XVII cuando don Pedro recomienda desde Italia al arquitecto e ingeniero militar siciliano Camillo Camilliani, un artículo muy divertido porque recuerdo que estaba muerto cuando yo encontré la documentación en España relativa al encargo de un proyecto para construir un palacio para una ampliación renacentista del antiguo castillo con unos jardines a la italiana, digamos, basados en una idea muy bonita de conexión entre la fortaleza y el recuerdo romano más vivo que se conserva en la comarca del Bierzo y que está, aunque lejano del castillo, a la vista del castillo, sobre todo cuando se pone el sol y el sol poniente da sobre esa área arqueológica, que son las médulas reales del Bierzo, que son las antiguas miniere romane, de extracción de oro, de etapa romana, que se ven desde el extremo, se verían desde el extremo del jardín, donde habría un mirador desde el cual el virrey podía contemplarlas. El proyecto, a pesar de que se hizo una planimetría, ni tan siquiera llegó a comenzarse. La historia es simpática porque Camillo Camilliani explica en sus cartas que no soporta la vida en León, que en fin, que Sicilia se vive muy bien y que en León no tiene ropa para escoger, no puede escoger la ropa, tiene que vestirse con lo que primero que encuentra, debería ser particularmente presumido y se pelea con el marqués y el proyecto queda en este plano que de hecho ya es una copia del plano original de Camillo Camilliani, que después estuvo vinculado con uno de los personajes españoles de la corte de Felipe III. La siguiente ya sirve un poco también para evocar ahora ya la colegiata de Villafranca, es decir, la iglesia que paralelamente al encargo del sepulcro del sepulcro de don Pedro, virrey de Nápoles, a Giovanni Merliano de Nola en Nápoles, se estaba construyendo y que debería haber servido como gran escenario monumental. De hecho, creemos que fue proyectada con una planta, de acuerdo con una planta centralizada, para colocar en el centro del crucero la tumba, el gran sepulcro de don Pedro. También es un proyecto inacabado, de hecho mal acabado. En el siglo XVIII, con medios muy precarios, se decidió acabar de una vez por todas con la ilusión de tener una gran colegiata en Villafranca y se improvisó una fachada, pero tenemos alguna en el coro, pero el coro se realizó todavía de acuerdo a las primeras ideas de los arquitectos de don Pedro, la siguiente, y veremos que fue primero una operación ambiciosa, es un coro de unas grandes proporciones, tiene aspecto de coro pensado para una estructura centralizada, elaborado con un lenguaje, con aquel lenguaje que en España se usaba a llamar plateresco, en tanto que hibridación de la tecnología tardogótica con el ornamento, primer ornamento de raíz romana o renacentista. La siguiente, pero elaborado por una serie de arquitectos no solo vinculados a la casa de Toledo, de los Toledo de Villafranca, sino también a la de sus familiares de Alba, porque al mismo tiempo me estoy refiriendo al arquitecto religioso
Fray Martín de Santiago, estaba trabajando en Salamanca, en el convento de San Esteban, y la siguiente, y en San Sebastián, en el convento dominico de San Telmo, actualmente el gran espacio cultural de San Telmo de San Sebastián, que quizás habréis visitado. La siguiente, y esta es el convento de la Anunciada, es decir, ya también la última gran creación o fundación en este caso ya del quinto marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo, Osorio y Corona, al cual siguiente es donde debían ir a parar las pinturas y algunos de los tesoros de orfebrería, particularmente evidentemente litúrgica o indumentaria litúrgica, que don Pedro y don García habían ido adquiriendo en Nápoles o en Roma a través de sus agentes, o más adelante, ya lo veremos, don Pedro en Milán, en la etapa que él fue gobernador de Milán entre 1616 y 1618, antes de retirarse primero a su palacio de Madrid y después ya para morir a Villafranca junto con su hija en el convento que él le había fundado. Lo comentamos, esto lo conoce muy bien Marco de Andrea Sezza, que le llamó mucho la atención. Tenemos nombres, pero no hemos conseguido, en el caso de Marco Pino, identificar ninguna obra concreta conservada relativa a estos encargos. Era muy rico, en el caso de los Toledo fue muy rica, parece que más rica que en el caso de Lemos, la colección de pintura de temática mitológica, pero ahora mismo no queda rastro de ninguna obra, no hemos conseguido conectar ninguna referencia documental con ninguna obra documentada, y la siguiente debemos de conformarnos con algunas referencias a los pintores con los que contactaron los marqueses de Villafranca durante su estancia en Italia o particularmente en Nápoles. Me llama mucho la atención siempre esta referencia a un retrato de Vittoria Colonna hecho por Marco Pino, pero de momento no hemos tenido suerte, no conseguimos encontrar este retrato en el caso que se haya conservado. Pero en la documentación siguiente hay muchas referencias, algunas a pintores que quizás vosotros conoceréis mejor, pero que aparecen en los libros de cuentas, en particular en este caso de doña Elvira de Mendoza, la consorte de Pedro de Toledo. Algunos de ellos incluso cuando buena parte de la familia en 1597 abandona Nápoles para trasladarse a la corte y al palacio de Villafranca, en las galeras reales, alguno de ellos acepta ir con la familia a España. Un pintor que a mí me parece desconocido, se llama Crecchi, no sé si Stefano te sonará, pero Crecchi, que por desgracia muere durante el viaje, de manera que allí se acaba su carrera. La siguiente, por favor. Evidentemente hay una mención muy bonita, porque también para estos personajes, para estas familias y para sus proyectos, formaba parte casi del código de la nobleza, con posibilidades de digamos, llegar a estas adquisiciones o de volar alto en materia cultural y artística, atraerse a algún artista importante y asumirlo en su corte durante un lapso de tiempo en relación a un proyecto concreto, o simplemente convirtiéndolo en su artista de corte. En el caso de don Pedro, Pedro el V Marqués, el caso más espectacular es el intento de atraer a Orazio Borgiani, que en aquel momento ya estaba por España y que además luego acaba teniendo mucha más vinculación con el conde de Lemos. Siguiente, Borgiani, simplemente para ilustrar, creo que son dos imágenes muy emblemáticas de él. La siguiente. Y evidentemente de lo que queda de toda la colección, lo más singular y lo mejor documentado tiene relación con aquellos bienes del digamos, tesoro de la casa de Toledo, Villafranca, que acabaron en el convento de la Anunciada. A pesar de que esta mañana comentábamos, fue un convento saqueado por Napoleón y después por Wellington
y más adelante sufrió los estragos de la desamortización española de 1835, aún hemos conservado 30 de estos 90 ermitaños que don Pedro encargó en Roma a este equipo de pintores flamencos, encabezado sobre todo por Vincent Koberger y Paul Bril. Estos cuadros fueron depositados, regalados por don Pedro en 1620 al convento de su hija en la Anunciada, y esto es todo lo que queda allí, con otras piezas de menor interés de la colección pictórica de los Villafranca. La siguiente, muy rápidamente, los ermitaños. Algunos de ellos he podido certificar como obra de Paul Bril porque en los reversos las telas contienen las iniciales PB, pero por desgracia, no sé por qué razón, Koberger, Francaert o Newland no firmaron las suyas, no indicaron cuáles eran las suyas. Estas son las de Bril, el Traído 2, la siguiente, son en realidad una transcripción monumental de los grabados de Sadeler sobre las vidas de ermitaños, que hicieron una fortuna inmensa, no solo en España, sino en toda Europa, en formato monumental. Estas son excepcionales, pero sobre todo en cobres pintados, como los que tenemos. La siguiente, muy rápida, aquí tenéis un ejemplo del grabado, versiones muy fieles, y simplemente para recordar que este tipo de encargos, bueno, ya son relativamente convencionales y casi, digamos, de obligado cumplimiento por aquellos grandes diplomáticos militares o virreyes que pasan por Nápoles o por las ciudades o por los cargos de gobierno en Italia. Por poner un ejemplo que a Stefano le gustará, en el caso del conde de Miranda, él encarga las pinturas para su retablo de su fundación agustiniana en Santa María de la Vita. Está en la provincia de Burgos, y esta es la de Koberger, que además está perfectamente firmada. La siguiente. Y en cambio, la colección que quedó en Madrid, de pinturas de don Pedro que quedó en Madrid y que nos constan en sus extensos inventarios, se desperdigó por todo el mundo a partir del siglo XIX, cuando llegamos a documentarla a la venta en casas de subastas de París, como la famosa Casa Drouot, y que, bueno, hemos ido encontrando en el norte de Inglaterra, en Whitehaven, la siguiente, en el Prado, o curiosamente esta última en Cataluña. Yo las buscaba por toda Europa, incluso en Estados Unidos, y había uno a 60 kilómetros de mi casa, un día que visité un convento románico en el centro de Cataluña, Sant Benet de Bages, un convento muy bonito. Me di cuenta que en un pequeño fondo pictórico, pero digamos creado por un pintor muy ilustre del modernismo internacional, el pintor Ramón Casas, se conservaba este Caín y Abel, que, bueno, me parece muy claro que se trata de un Camillo Procaccini, y que no imaginaba que estaba allí. La presentación del templo está en el Museo del Prado, pero hay pinturas de esta serie, se han encontrado pinturas de esta serie en Dublín y en muchos otros museos del mundo. La siguiente serían un par de ejemplos más. La subida al Calvario hasta 2016 todavía estaba en el castillo de Villafranca, pero la situación económica de la familia les obligó a venderla, y esta está en Washington, en la Magdalena. Está en Washington. Se ha podido reconstruir bastante bien la serie de la Pasión de Cristo y la serie de la vida de la Virgen. En cambio, y ahora veremos que en esto Lemos gana por goleada, hemos conservado muy pocos elementos de otro sector de la colección o del tesoro, que eran los bustos relicarios traídos desde Nápoles en abundancia. Aparecen en abundancia en los inventarios, en algún momento incluso aparecen algunas referencias a los autores, pero la siguiente, en Villafranca ahora mismo solo conservamos estas dos medias figuras, guardadas en el panteón donde se han ido enterrando los restos de los diferentes marqueses. Es una situación, como veremos enseguida, que contrasta mucho
con la extraordinaria colección de bustos reliquiarios napolitanos conservados en Monforte. La siguiente, me parece. Y aparte de esto, y ya para acabar el sector Villafranca, hay un sector de las colecciones, hay un sector que veremos al final, que es el de los tapices, riquísimo, espectacular. Sabéis que en realidad las piezas más valiosas en una de estas colecciones, quizás las de más exigencia en cuanto incluso a la competición entre diplomáticos de toda Europa para encargar tapices normalmente de temática mitológica a los mejores diseñadores y tapiceros de París o de Flandes. Era una competencia muy dura, pero ahora mismo hay han quedado muy pocos identificables con seguridad, sea a la colección de Villafranca, sea a la colección de Lemos. En cambio, en Villafranca tenemos la suerte tenemos la fortuna de que se han conservado algunos elementos que en cambio han desaparecido en otras colecciones, aunque últimamente hemos relacionado con este orfebre romano Carlo Minotti también una custodia del duque de Lerma conservada en San Pedro de Lerma, una del embajador Moncada conservada en el convento de Madre de Dios de Baena, pero la mejor conservada y una más espectacular, casi íntegra. Sorprende que esté íntegra después de que pasaran por aquí ingleses, franceses y que el convento fuera saqueado durante la desamortización, pero sencillamente conservada la custodia de Marmi Misti de Carlo Minotti. La siguiente, un detalle, y la siguiente, simplemente para recordar, esto es más una pregunta que una afirmación, para recordar que tenemos muchas lagunas a propósito de, digamos, a la hora de visibilizar o de imaginar cómo eran muchos de los elementos de la colección de Villafranca, porque a pesar de que algunas descripciones de los inventarios son muy detalladas y prometen obras remiten a obras muy espectaculares, ahora mismo no hemos conseguido identificar ninguna. Y quiero decirlo también para que quede muy marcado el contraste y a la vez para destacar el valor patrimonial de la colección de las Clarisas de Monforte de Lemos. En cambio, este tipo de piezas que solo podemos documentar en Villafranca se han conservado en el caso de los Lemos. Pasamos a la siguiente. La siguiente está no tiene importancia. Bueno, hay algunos otros elementos como estos grandes tableros de Marmi Misti, en realidad mesas, que finalmente en el caso de don Pedro de Toledo, su hija reaprovechó para la tumba, para el sepulcro de su padre. En realidad esto era una mesa. Sabemos que es manufactura romana porque conservamos también la correspondencia de los artesanos romanos. La siguiente, Tulio Solaro en este caso, y la siguiente, y simplemente ahora ya para encadenar con los Lemos, identificar que, bueno, a pesar de las rivalidades y quizás obligado por la situación política y la necesidad de mantener una buena relación con los que entonces eran los virreyes de Nápoles, hay un momento en que incluso don Pedro de Toledo regala una de estas mesas a la condesa de Lemos, la encarga además de lapislázuli con la heráldica de los Lemos. La siguiente ya es para pasar a las referencias relativas a la colección pictórica de Lemos. Sí, esta era simplemente para señalar que desde el punto de vista de la ambición del proyecto pictórico, a mí me parece claro que en fin, el momento culminante de los Lemos y imaginable en el caso de su contemporáneo Pedro de Toledo se produce cuando el conde de Lemos, y entonces en Nápoles, intenta conseguir una parte de lo que quedó de las posesiones de Caravaggio, aunque en este caso es un proyecto frustrado, pero como comentará Manuel ahora, parece que sí que llegó a tener alguna reliquia de Caravaggio.
Sí, lo de Caravaggio, estos días que se está hablando del Caravaggio del Prado, ¿vale? Pues decir que en el inventario de bienes, cuando hizo la moneda, aparece un Caravaggio. Un Caravaggio de un San Sebastián, que el conde de Lemos tenía. Ese San Sebastián se hizo alguna copia, que las copias fueron vendidas, pero el Caravaggio original se estuvo en Monforte. No sé lo que pasó con él, porque en documentación no encontré nada más, decían un Caravaggio desnudo. Bueno, a mí me hace pensar que si estaba desnudo y era un San Sebastián, pues quizá a lo mejor se deshicieron de él, pero si fue a otro convento, yo he preguntado por las iglesias vecinas a Monforte y allí nunca había visto un San Sebastián que lo pudiésemos asociar a Caravaggio. Caravaggio es verdad que cuando Lemos llega aquí, él se quiere acercar, quiere saber qué es lo que había dejado y le escribe a Porta Hércules, pero que ya no se encontraban las obras de Caravaggio. Este es el Antonello da Messina, que fue del conde de Lemos, ese también estuvo en Monforte. Fue un regalo del cardenal Aldobrandini al conde de Lemos. Está en el Museo del Prado y en una ocasión, hablando con Gabriel, aquí estaba el profesor Renato Ruotolo, que él estaba presente, pues me preguntó, aquí en el Prado tenemos un Antonello da Messina, que es un ángel sosteniendo al Cristo muerto, y que parece que fue del colegio del cardenal Rodrigo de Castro. El ángel está llorando, porque es que en el inventario que yo tenía figuraba a un ángel llorando. Dije, sí, dije yo, pues no es del cardenal, no fue del cardenal, sino que perteneció al conde de Lemos. Esto se vendió, fue a parar a un administrador de la Casa de Alba en Monforte, y yo no sé después ese señor si se quedó con él o qué pasó. Bueno, pues lo vendió al museo del Prado. Es un Antonello da Messina, es una obra magnífica, es una de las obras de las mejores que considera el Prado que tiene. Aquí hay dos pinturas que es de Palma joven, y estas llegaron, se vendieron en la Almoneda al conde de Benavente, pero se compraron después del inventario que quedó del príncipe Carlos cuando lo degollaron, cuando la moneda de él se compraron allí. Es muy posible que en esta época que se le vendió a Benavente fue cuando se había salido a la venta los bienes del conde, la moneda del conde había salido a la venta en Madrid. Y aquí estaba el séquito, bueno, el conde de Benavente lo compró y posiblemente se lo regaló al príncipe Carlos. En la moneda del conde habían hecho muchas compras el séquito del príncipe de Gales. Bueno, otra obra que hay aquí, esta no está en las clarisas, pero está en la iglesia de Monforte. Esta es una de antivetuto gramática, está inventariada también en la moneda del conde. Siempre se decía que si el conde de Lemos no le gustaba las obras de arte, que solo le gustaba la literatura, pero ya con el inventario que encontré de las obras que salieron a la venta en la moneda, esto ya se desdice, porque tiene mucha pintura, le gustaba mucho Rafael, de hecho tenía copias de la Virgen tenía dos copias que también después se vendieron, tenía algunas piezas con copias de Tiziano, otras originales, y era un gran coleccionista. Y no solo era coleccionista de pintura,
sino que era también de coleccionaba, que después hablaremos de los tapices, tenía una colección de tapices magnífica. Bueno, esta pintura tenemos aquí a Asolino, al napolitano Asolino, es una obra también extraordinaria. Y curiosamente en Monforte hay varias pinturas de Asolino. Hay esta obra, hay otras dos en el colegio de la compañía, que es así que posiblemente se la regaló allí el conde Veremos, y una iglesia en un pueblecito que debe haber como 8 vecinos. Hay cuatro cuadros de Asolino descritos y muy malas condiciones. En el siglo pasado decía, hay una relación del sacerdote de aquel pueblecito que decía que se tuviese cuidado, que eran de muy buena calidad y que tenían mucho valor, pero están en muy malas condiciones. Los condes de Veremos fundaron el convento de las Clarisas. Cuando ellos partieron para Nápoles ya habían pensado en esta fundación, y por eso ellos allí adquirieron tantas obras de arte como fueron los bustos relicarios que veremos. La mitad del convento, que es de la primera parte, se hizo cuando la condesa, bueno, es un proyecto de la condesa, pero la otra parte de allá, eso es muy moderno. Lo hicieron, el interior es un neogótico que se hizo en 1929 o 1950, por ahí. Ese es el museo, que es un museo maravilloso, que tiene muchos, no solo tiene gustos relicarios. Ellos ya cuando he dicho que pensaban fundar un convento, se interesaron por los gustos relicarios para traer reliquias de Nápoles. Pidieron autorización al Papa Pablo V, pero no se trajeron todas las reliquias que había, sino que era si le querían dar, si los frailes o eso, que le querían dar un trozo de las reliquias que ellos tuvieran. Tenían no solo de madera, que tenemos todos los gustos de madera, sino que también eran muy importantes las piezas de cristal. Este es un ejemplo, que es el relicario de San Genaro, que es el cristal como piedras preciosas, pero de mucho valor. Bueno, este es de plata, porque tenían también muchas piezas de plata. En el inventario de bienes se catalogaron 1000 piezas de plata, cuando salieron a la venta, 1000 piezas de plata. Este es un relicario del clavo de Cristo. Es una obra, se puede apreciar bien los angelitos sosteniendo esa urna en la que está una bandeja con un clavo de Cristo. Las monjas, para poder venerarlo, pues pidieron, esto fue un regalo del 8º conde de Veremos a las monjas clarisas, y para poder venerarlo tenían que tener una autenticidad. Y le escribieron al conde para preguntarle si era auténtico, y él le dijo que había sido un regalo de un amigo muy religioso de Milán, que había pertenecido a sus antepasados y que certificaban que era efectivamente que era el clavo de Cristo. Cuando Santa Elena se fue a Tierra Santa a buscar la cruz, pues se trajo los clavos de Cristo. Uno se lo regaló a su hijo Constantino, que hicieron un bocado de caballo de él, y este es el que hay en Monforte. Yo estuve estudiando los clavos romanos y sea el de Cristo, depende de la fe que se tenga o no, el clavo es de la época romana, de sección rectangular, y la cabeza es como los clavos romanos, pero se puede apreciar muy bien que es una pieza magnífica. Aquí es otra que es la del relicario de Santa Ana, también con un marco de plata, con las piedras, unas piedras maravillosas.
Esta es una pieza de plata, es como una capillita, que allí se decía que sí era un borjapán, pero igual que Joan y yo pensamos que no, que sería como una pequeña capillita, o bien de viaje, es una de las mejores piezas en platería europeas que existen. Bueno, esta ya es otra joya. Esta arqueta fue un regalo del Papa Urbano VIII, pero yo creo que se la regaló cuando él era cardenal, al conde de Lemos. Está realizada en cristal de roca, las columnas están torneadas, después es en plata, madera, bronce, y la base es floreada, y curiosamente yo una vez pedí que se levantara la tapa de arriba, y allí encontré, en la base encontré las tres abejas de los Barberini, o sea que efectivamente esa perteneció a los Barberini. Esas son ejemplares que hay por Europa, casi todos están en Europa, que son muy similares. Esta es la más parecida. Y después este Cristo de bronce, que es una obra de Guillermo de la Porta. Fue un escultor magnífico que era amigo de Miguel Ángel, de los pocos amigos que Miguel Ángel tenía. Había hecho el mausoleo de Pablo III, que está en el Vaticano. Esta es una de las esculturas. Vamos a ver. Bueno, esta es de Torrigiani. Esta no es la de las Clarisas, entonces igual hay también una de Torrigiani en las Clarisas. Era como un discípulo de Guillermo de la Porta. Esto es una parte, la parte posterior de una mesa, esta ahí de la derecha de una mesa que apareció hace poco, que se encuentra en Cataluña, está en Cataluña, y tiene el escudo de Conde de Lemos, y tiene la batalla de Tasso, en caso de Liberata. Estas son otras parecidas. Tenía una colección muy importante de estas obras de Conde de Lemos. Y ahora aquí está la colección de escultura que él encargó a Ortega y a Cuadrado, a los dos conjuntamente, una botella que tenía, y era para que hiciesen seis bustos cada mes. Tenía que entregar 6 bustos en cada mes. Y llegó y pagaba por cada uno de los bustos 10 sí, 10 escudos. Y era una cantidad muy grande porque el escultor que hizo las del 21 solamente había pagado 4. Este es otro esta es de Pompidio, se lo he atribuido a Pompidio Filiberto, porque este es un escultor que apareció, que no se sabía nada de él, y que la condesa le pidió que hiciera 6 bustos relicarios. Y este me lo dijo un amigo que está aquí presente, que era el Caravaggio, que era el Caravaggio de escultura. Podríamos considerarlo el Caravaggio de escultura. Sí, la anterior. Esta era para comentar solamente que como el interés de cruzar los datos que aparecen en la documentación de una familia con otras, porque a veces aparecen nombres vinculados a tipologías o a obras que permiten identificar los autores o, en fin, intuir los autores. En todo caso, la mala fotografía que veis a la derecha es una fotografía que tiene su mérito
porque es un relicario, un busto relicario que forma parte del conjunto del tesoro al cual me refería antes del Colegio de Jesuitas de Monforte de Lemos, y que antes comentaba que está en tan malas condiciones de conservación, de presentación y pendiente de estudio y de investigación. Hay un conjunto muy rico de bustos relicarios que, bueno, esto está hecho con un zoom lejano, pero parece que pueden tener relación con algunos autores interesantes o que al menos merece la pena que nos planteemos desde este punto de vista básico. Finalmente decíamos que, casi para acabar, haríamos también alguna mención al tesoro de tapicería, a los tesoros de tapicerías que sobre todo se encargaron, pero lo haremos rápidamente porque son manufacturas flamencas y sobre todo elaboradas en París, series mitológicas, normalmente también del Antiguo Testamento, alguna mítica evidentemente del Nuevo Testamento, conocéis la basada en los cartones de Rafael de la Sixtina, que también fue muy repetida entre las casas nobiliarias en Europa, simplemente para contrastar la riqueza de la información que aporta en este caso las fuentes documentales, sea en Alba, sea en Medina Sidonia, y la ausencia casi de evidencias relativas a obras conservadas que podamos vincular con seguridad, sea a Villafranca, sea a Monforte o a Lemos. La siguiente, pero todas las que probablemente sean de los Villafranca, y debo decir que gracias a la perspicacia e inteligencia de Margarita García Calvo, que desde hace muchos años está especializada en el estudio de la tapicería de algunas de las grandes residencias nobiliarias en la etapa de Felipe III y Felipe IV, lo hemos conocido. Conservamos alguna pieza de las ricas series de la historia de Diana que fueron de los Villafranca. Hay otro ejemplo, me parece, en la siguiente diapositiva. Exacto. Y la siguiente también, y aún otro ejemplo, pero en este caso es un cartón. Los que habéis tenido ya la oportunidad de visitar la nueva instalación de las galerías de las colecciones reales en Madrid, lo habréis visto. Es un precioso cartón de Miguel Coxi, que sirvió para la serie de los tapices de Noé, que también fueron realmente ambicionadas por muchas familias de sangre azul europeas. Sabemos que tanto los Lemos como los Villafranca tuvieron una de estas series, pero no hemos conseguido localizar ninguna pieza en concreto. La siguiente. Y bien, para acabar, a través de una pieza de Lemos, queríamos también evocar otro mundo muy interesante que aparece documentado particularmente en los inventarios, pero en el caso de los Toledo también en la correspondencia de los marqueses con sus agentes en Roma, en Florencia o en otras ciudades italianas, que es son las informaciones referidas a la pintura sobre piedras, sobre alabastro, sobre ágatas o lapislázuli, como en la pantalla, que también se señalan en abundancia, incluso en muchos casos con nombres y apellidos de los más importantes especialistas europeos residentes en Italia, porque muchos de ellos, como el más importante, Sigismondo Laires, era alemán, Sigismondo Tedesco, pero de los cuales tampoco, en el caso de Villafranca, no conservamos nada, a pesar de la riqueza documental, pero sí en Lemos. Tenemos ya una está inventariada, con el inventario de las monedas salió. El inventario de las monedas salió esta pieza. Y bueno, sobre el lapislázuli. Y ahí tiene la piedra templada, ahí en medio, en el centro está la piedra realizada en plata. En todo caso, por si alguien se quiere animar, no hay atribuciones a propósito de estas piezas, no hay alguna atribución a seguir una que parece muy bien consolidada, la propia Manuela a propósito de un laire,
pero el resto de piezas que se conservan no solo, evidentemente, en Lemos y Villafranca, sino en otras localidades, actualmente pequeñas localidades del interior de España, como Pastrana, por ejemplo, Poza, o que parecen localidades irrelevantes, pero que para aquellos que conocemos la historia son lugares con mucha significación y prometedores de conservar algún tesoro patrimonial, son muy ricas, ¿no? En Pastrana, por ejemplo, sorprende ver en el centro del altar mayor barroco una gran lámina de alabastro, creo que la he traído, estaba, de Jacques Stella, llegada de Italia. En todo caso, este es un ejemplo conservado, pero hemos traído varias diapositivas de otros autores, evidentemente las referencias que tenemos de la historiografía antigua italiana, a Bayone, por ejemplo, a Gismondo Tedesco, a Esteban de Praga Caravaggio, que Caravaggio conocía y apreciaba, la siguiente, pero también a su obra conocida y además firmada, y las siguientes ya serían elementos que aparecen, referencias a pintores sobre piedra que aparecen en la documentación, que no conseguimos todavía conectar a ninguna obra conservada, pero que dan un poco idea de cómo también este circuito del encargo cortesano, de diplomáticos, militares o embajadores y virreyes, ambicionaba poseer alguno de los trabajos de estos especialistas de primera línea que trabajaban particularmente en Roma. Antonio de Tempesta, bueno, aquí simplemente con el fondo de lapislázuli hemos querido evocar una posible atribución, no con mucha convicción, lo admito, pero en todo caso Jacques Stella acostumbraba a usar este fondo para sus composiciones. Algunas de estas las hemos visto seguramente muchos hace poco en la Galería Borghese de Roma. La siguiente, Filippo Napoletano. Y finalmente, me parece que es la última. Sí, la última. Finalmente, queríamos también recordar de nuevo la importancia de la que no hay duda que muchos sois perfectamente conscientes y porque tenéis como nosotros también en la sangre el virus del archivo, la importancia de estos grandes archivos en los que acostumbramos a trabajar, muchos de los que estamos aquí, para evidentemente el conocimiento de las piezas que nos interesan particularmente, evidentemente de la historia de estas casas y de su vida cotidiana. En el caso tanto de Lemos de Villafranca, no lo hemos dicho todavía, para poner en valor también las grandes personalidades femeninas que hubo en cada una de estas casas, las condesas de Lemos o Eleonor de Toledo, Victoria Colonna, Victoria de Toledo, su hermana María de Toledo más adelante, pero también la posibilidad de acceder a través de series de correspondencia muy rica a lo que sale en italiano, le pettegolezze dell'epoca, como por ejemplo la relativa a la belleza mítica de Catalina, ¿no? Es Catalina de Sandoval y de la Cerda, una de las condesas de la cual, ahora te dejo la última palabra, Manuela, la leyenda, no sé si es verdadera o falsa, el rey se enamoró provocando un problema muy complicado en su tiempo. Él se habrá enamorado de ella, pero no creo que ella... A propósito yo también para acabar por mi parte, a propósito de la importancia de los archivos, quería explicar un episodio justo emocionante de esta mañana, cuando se nos ha comunicado, se nos ha permitido ver en Montemanso la documentación del hospital, de la congregación y el hospital de San Giacomo degli Spagnoli, que ha quedado en depósito en el hospital, en la
Montemanso. Creo que, bueno, para mí ha sido casi un acontecimiento milagroso. Creo que es una operación cultural de una gran importancia, muy espectacular, porque evidentemente es una documentación prometedora que seguramente dará muchas informaciones y llenará muchas lagunas que tenemos en el estudio de estos episodios de las relaciones entre España e Italia, y creo que sobre todo es un gran reto cultural. Yo creo que para la ciudad, de las instituciones de Nápoles, pero más allá, porque la documentación creo que también obliga a que el Estado español y el Estado italiano lleguen a una especie de compromiso para poder poner en marcha, para garantizar la conservación, que creo que con el traslado de los fondos a Montemanso ya ha hecho un paso decisivo, pero también para que prosigan las labores de inventarización, digitalización y pronto esta documentación pueda ser consultada por todos los interesados. Manuela, paso la última palabra. Esta era la documentación un poco cansada. Me olvido, ya me olvido del micrófono, que llevo muchos años estudiando en la casa de Lemos y todavía espero que me quede más porque tengo que terminar de catalogar todo el inventario que hay en las revistas de la documentación. Es mucha la documentación que he encontrado y aquí que falta aún por terminar de investigarse. Actualmente estoy trabajando en el libro diario de gastos de los condes de Lemos. Día a día todo lo que gastaban en Nápoles es una fuente de información muy importante, sobre todo para los napolitanos. De todos los gastos, tanto de lo que compraban de vino como lo que se le pagaba a los señores que iban a los del teatro, Covielo y Graciano, que iban a dar representaciones al conde, como lo que se pagaba por las carrozas cuando iban de viaje. Bueno, lo que se gasta en una casa, la comida, todo, el pan, el vino, todo eso. Y eso no ha terminado, pero seguimos investigando y es parte de nuestra historia.